Gracias a Dios. Estamos nuevamente de regreso. Estamos viendo la lección número 2 de nuestro programa de mayordomía. Y esta lección se titula Todos somos mayordomos. En la primera parte vimos que Dios es el dueño de todo. En esta segunda parte vamos a ver que Dios nos ha confiado todas las cosas con un disfrute de derecho limitado. Luego tenemos el ejemplo del trato de Dios con Israel, donde establece, instituye los sacrificios y las ofrendas. Y vemos cómo la mayordomía está muy ligada, estrechamente ligada con el culto a Dios. Y repetimos un principio muy importante: es falso que digamos en cuanto a los bienes materiales con nuestra persona, lo de Dios y lo mío. Eso no es cierto. Bien, desde Génesis, Dios le dio al ser humano, a nuestros padres Adán y Eva, un derecho limitado de disfrutar lo que había en el huerto del Edén. Es cierto, el Señor lo hizo para ellos, pero no solamente se los entregó para disfrute, sino también les puso responsabilidades. Y aquí quiero ver dos versículos, dos pasajes mejor dicho. Voy a pedirle que abra su Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Es el primer mandamiento dado al ser humano después de que fue creado. El primer mandamiento fue ser mayordomo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señorear no significa disponer de una manera ilimitada, sino administrar lo que Dios les había entregado. Y en el capítulo 2, versículo 18, me parece, se habla acerca de la responsabilidad que tenía Adán de labrar la tierra y también de cuidar del huerto del Edén. Permítame, lo perdí, pero aquí lo voy a encontrar. Vamos a ver por aquí. Estoy en Génesis capítulo 2 y estamos buscando el versículo 15, precisamente dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Bueno, los campesinos entienden en ese término. Labrar es trabajar la tierra, y lo guardase, en otras palabras, lo cuidase. Fueron las dos primeras responsabilidades del ser humano en cuanto a la creación. Primero sojuzgar, luego labrar la tierra, trabajar la tierra. Y pues resulta un poquito incomprensible porque eran dos solamente, pero el Señor enseñó que el hombre tenía que trabajar la tierra y lo guardase. No sabemos qué tipo de peligros había, pero de alguna manera Adán era responsable de cuidar de ese huerto donde Dios le puso. Luego, en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos que Dios dio instrucciones a Israel que servirían para que este pueblo siempre recordaran, siempre tuvieran presente que Dios, Jehová, es el dueño de todo lo que ellos disfrutaban. Y por ello instituyó sacrificios y ofrendas que el pueblo debía presentar. Y los sacrificios hablan acerca de la entrega de la vida del pueblo a su Dios, porque el primer don, la primera responsabilidad, el primer bien que recibimos de Dios es la vida. Luego también pidió una parte de sus bienes. Y así para el pueblo de Israel se instituyeron los diezmos, las primicias y demás ofrendas. El pueblo tenía que separar parte de sus bienes en las cosechas, en sus animalitos, etc. Y tenía que ofrecérselo a Dios. Y de tal manera que la mayordomía era el centro del culto a Dios. No se podía ofrecer culto a Dios sin un sacrificio. No se podía ofrecer culto a Dios sin una ofrenda. En otras palabras, el pueblo de Israel no podía presentarse en el santuario, no podía presentarse ante Dios con las manos vacías. Algo tenía que llevar, un animalito para sacrificar,
o una ofrenda que ofrecer. Y de esa manera, la mayordomía en el culto a Dios, escúcheme bien, esto es muy importante, era una expresión de adoración. A través de la mayordomía, Israel estaba adorando a Dios. La mayordomía también es un acto de fe, de confianza en Dios, porque la promesa de Dios es que el resto de lo que les quedaba iba a ser multiplicado por el Señor para que no les faltara nada. La mayordomía era un acto de gratitud, porque de esa manera manifestaban, hermanos, gratitud hacia un Dios generoso. Y también la mayordomía era un acto de gozo, porque compartían con Dios el fruto de su trabajo a través de sacrificios y de ofrendas. Hay un error que a veces se maneja, aún entre cristianos, en cuanto a la mayordomía, y se maneja de la manera siguiente, a través de una especie como de dicotomía, de división, y se dice, lo que le pertenece a Dios le pertenece esto, esto y esto y esto, y lo que me pertenece a mí me toca manejar esto, esto y esto y esto. Pero lo cierto es que no hay tal. La gente que desconoce la Biblia, pues lo maneja así, pero bíblicamente no debe ser así. Entre cristianos no puede ser así, porque todo le pertenece a Dios. Nuestra vida no puede ser partida, nuestro tiempo no puede ser partido, todo le pertenece a Dios. Nuestros bienes no pueden ser lo de Dios y lo mío, no. Es cierto, una parte le entregamos a Dios, pero el resto tenemos que administrarlo con temor y con sabiduría, porque Dios es el dueño y un día nos va a pedir cuentas. En el caso del diezmo, no solamente nos va a pedir cuentas del diezmo, sino nos va a pedir cuenta del 90% que nos dejó para administrarlo con sabiduría. El Señor no solamente nos pide cuentas de la hora y media que estamos en el templo, sino nos pide cuentas el resto de las 24 horas de cada día, de 7 días a la semana, de 30 días al mes y de todos los años que nos dé sobre esta tierra. El Señor nos sabrá pedir cuentas de todo lo que nos entrega para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Esto es lo que entendemos en segundo lugar. Y vamos a ver en tercer lugar un ejemplo de mayordomía en la Biblia. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de mayordomos, de personas que reconocían que Dios les entregaba las cosas y que ellos eran administradores y tenían que administrar con sabiduría, con temor, porque Dios les iba a pedir cuentas un día. Pero la historia que creo que puede servirnos para entender esto es la historia de José. José, hijo de Jacob, José de Egipto, porque la Biblia nos habla de varios personajes que llevan ese nombre. Y Génesis capítulos 39 al 41 nos hablan parte de la historia de José como mayordomo. Y en la vida de José encontramos que un mayordomo es administrador de los bienes de otro. El mayordomo no es dueño, sino trabaja bajo las órdenes de un patrón o de un amo. Y la responsabilidad del mayordomo es llevar adelante los negocios y los bienes de su patrón, buscando que estos crezcan, que sean administrados de una manera eficaz. Y vuelvo a repetir, vamos a ver un ejemplo fácil en José en Egipto. Bueno, la historia de José es muy larga, pero vamos a ver solamente lo relacionado con su mayordomía. Cuando José llegó a Egipto y fue comprado como esclavo, trabajó en la casa de Potifar. Y debido a sus habilidades administrativas, debido a su integridad y a su sabiduría, que son dos características que resaltan en la vida de José, él era muy honesto, muy estricto en la administración y sobre todo era muy sabio, era muy hábil en el manejo de los bienes. Por eso Potifar le puso al frente de todos sus bienes y él se encargaba de administrarlos. Miren, voy a leer Génesis capítulo 39, versículos 21 al 23. Y dice aquí, en Génesis capítulo 39, versículos 21 al 23, perdón, hay un error aquí en mis notas, es 4 al 6, versículos 4 al 6, dice ahí:
Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y vuelvo a repetir, dos características de José eran su integridad, su honestidad en el manejo de los bienes y su sabiduría. Y a eso se añade la bendición de Dios, porque Dios prosperó grandemente a Potifar, de tal manera que le convenía que José estuviera ahí. Pero quiero hacer recalcar una de las virtudes de José, y era su integridad, porque cuando la esposa de la esposa de Potifar trató de seducir a José, él se negó. Se negó por causa de su integridad, porque tenía temor de Dios, sabía sus límites como mayordomo, podía manejar los bienes, podía ejercer órdenes sobre los demás esclavos, pero la esposa de Potifar era intocable. Y esto pues se puede ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista moralista y desde el punto de vista administrativo. Veámoslo desde el punto de vista administrativo. José reconoce sus límites y no va más allá de las facultades que le corresponden. Y eso debe suceder con cualquier mayordomo. Debe conocer sus límites y no ir más allá de lo que Dios le ha señalado. Pero aún así, por causa de su integridad, José fue acusado, fue calumniado, lo mandaron a la cárcel. Pero en la cárcel, José nuevamente repite la experiencia como mayordomo. Y vemos ahora sí los versículos 21 al 23. 21 al 23 dice así. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando hablamos de cárceles, hablamos de un ambiente corrupto. Hablamos de un ambiente difícil donde la honestidad no se conoce, la integridad está muy lejos y pues las cosas se manejan de otra manera. Pero con José fue diferente, porque José era diferente, porque siguió conservando su integridad, siguió ejerciendo su mayordomía con sabiduría y Dios siguió bendiciéndole. Eso nos muestra que aún en las situaciones más adversas, en los ambientes más difíciles, donde hay más corrupción, donde hay más deshonestidad, Dios necesita mayordomos íntegros como José. Hay otros ejemplos en la Biblia. Estoy recordando el ejemplo de Daniel también, que fue un funcionario público en los reinos de Nabucodonosor, de los caldeos y de los persas, y destacó precisamente por esto, por estas características. Entonces Dios usa poderosamente a quienes son mayordomos fieles. Y lo tercero es que por causa de esos antecedentes, finalmente José fue designado mayordomo de todo Egipto, de todo el país de Egipto. Egipto era uno de los imperios más importantes de la antigüedad, y debido a que se avecinaba una hambruna muy seria que amenazaba con el exterminio de Egipto y de los pueblos vecinos, José fue designado como mayordomo. Aquí vamos a los versículos, al capítulo 41 y a los versículos 38 al 42, que dicen de la manera siguiente: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Bueno, hasta ahí creo que solamente vamos a leer. Y vuelvo a repetir, de esa manera se cumplió el plan de Dios para la vida de José. El plan de Dios para la vida de José era que fuese un mayordomo. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ha enviado a este mundo para que seamos mayordomos. José fue llevado a Egipto para cumplir el plan de Dios. Lo hizo en circunstancias adversas. Dios nos moverá a donde Él quiera conveniente. Y Él nos hará fieles mayordomos con su ayuda si tenemos el temor suyo y entendemos esta responsabilidad. Dios le hizo bendición. Dios hizo bendición a José, porque fue un mayordomo fiel. Bendición para Potifar, bendición para los presos en la cárcel, bendición para toda una nación, bendición aún para sus propios hermanos que tanto daño le hicieron. Y Dios quiere hacernos bendición si somos mayordomos fieles. Bendición para nuestra familia si somos buenos mayordomos. Bendición para la iglesia si somos buenos cristianos, somos buenos mayordomos como cristianos. Bendición para la empresa donde trabajamos. Bendición para nuestra comunidad, para todos los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Toda la gente que nos rodea será bendecida si somos fieles mayordomos. Hacemos otra pausa para continuar más adelante.